Amigos, muy buenas tardes. Se acerca el día para decirle adiós a la mascarilla. La ministra de Salud anunció que se analiza el retiro de las mascarillas en espacios abiertos si el país alcanza sus metas de positividad viral bajas. Al fin podríamos pasar de esta realidad de los 2 últimos años a la que hoy viven varios países como Dinamarca, donde se eliminó el uso de la mascarilla en espacios públicos. La ministra de Salud anunció de qué depende que se tome esta decisión. En un mes, quizás finales de marzo, principios de abril, nosotros, el momento que alcancemos una positividad viral bajo 5, podremos relajarnos un poco en las medidas y podremos, por ejemplo, dejar de utilizar la mascarilla en espacios abiertos. Sí, eso sería muy bueno porque imagínese poder salir así a la calle, ya sin mascarilla. Y si seguimos a ese ritmo, el país también podría ser pionero en América Latina. Quizás en mayo podamos ser el primer país de Latinoamérica pues libre de COVID. Mientras tanto, por disposición del Ministerio de Salud a nivel nacional, desde hoy rigen nuevas medidas para la vacunación. Se amplió ya la vacunación para la población de 18 años en adelante y esto ya se aplica en los puntos. Adelantar la vacunación para las personas mayores de 18 años que han cumplido 5 meses luego de la colocación o aplicación de su esquema primario. ¿Por qué refuerzo vino? Por la tercera dosis. Con respecto a la vacunación de niños de 3 y 4 años, este 15 de febrero comenzará un plan piloto. Este proceso se ha realizado en 4 ciudades piloto. A partir del 21 de febrero iniciará ya la vacunación para los niños en estos grupos etarios. El primer semestre del año, anunció la ministra, en Ecuador seguiremos utilizando las mismas vacunas y el segundo semestre es posible que se adquiera otra marca. Y a partir del segundo semestre, viendo cómo va la situación epidemiológica del país, pues tenemos pensado adquirir posiblemente Novavax. Es una vacuna americana que ya estamos analizando. Y este primer trimestre también esperan finiquitar la parte legal con la empresa china Sinovac para disponer una alianza público-privada para la instalación de la fábrica de vacunas en el país. A partir del segundo semestre, pues ya empezar la construcción de la fábrica y en 1 año y medio ya el proceso de la fabricación. Al momento, el 88% de la población tiene la primera dosis, el 83% la segunda y el 19% la tercera dosis contra el COVID-19. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas. La ministra de Salud sostuvo que gracias a nuestros reportajes conoció las irregularidades en la entrega de medicinas. Aseguró que hay médicos que no están recetando los fármacos pese a estar en las bodegas y anunció que los ciudadanos podrán denunciar directamente estas irregularidades. Que se enteraron que las medicinas no llegaban a los ciudadanos luego de los testimonios que este espacio recogió durante casi 2 semanas, confiesa la ministra de Salud. Pero por supuesto, claro, es una sorpresa para nosotros saber que estos medicamentos que ya están en los hospitales no están llegando a su punto final, que por supuesto es del ciudadano. Gracias a los reportajes que se han hecho de investigación, pues nosotros pudimos mandar un equipo desde planta central para determinar qué es lo que está pasando. Jimena Garzón asegura que medicinas sí hay, pero que no son entregadas a los pacientes. ¿Por qué? Es la pregunta. Pese también a que la mayoría de los profesionales de salud son buenos profesionales y están comprometidos con la ciudadanía, hay algunos pocos que no lo son. Y no están entregando pues las recetas, el descargo de los medicamentos que sí existen en el hospital a los ciudadanos. Desmiente que el proceso de registro de fármacos para que pasen de las bodegas a las farmacias sea complejo. Es así que al momento tenemos el 72% de abastecimiento de las unidades del ministerio. Pero lo cierto es que en los hospitales no solo faltan medicinas. Según los pacientes, los equipos también están en mal estado. Nos han dado el presupuesto el Ministerio de Finanzas. Nosotros ya hemos entregado a las zonas. Sabemos que ya se van a empezar a reparar los equipos que no han tenido mantenimiento y también vamos a comprar ya insumos para poder hacer los exámenes de laboratorio lo más rápido posible. La ministra también dijo que la distribución de medicinas a través de farmacias privadas va a comenzar en Quito y en Guayaquil. Y pese a que insistió en que el problema para la entrega de los medicamentos en el hospital Abel Gilbert Pontón de Guayaquil se da porque funcionarios no los están entregando. Lo cierto es que esto no ocurre únicamente en este hospital, pues también hay denuncias que llegan desde Quito, Manabí, Esmeraldas, Ibarra, Machala, Santa Elena y provincias del Oriente.
No existe ningún proceso complejo para que puedan llegar los medicamentos a los pacientes. Los medicamentos están en las bodegas. Según la ministra, se instalará un botón rojo que servirá para que los ciudadanos denuncien directamente la falta de medicamentos o irregularidades en la entrega. Y aseguró que luego del recorrido de su equipo, la situación desde hoy será distinta. Los ciudadanos ya nos dirán. Dayana Monroy, 24 horas. Revisamos otros temas. El informe sobre las solicitudes de amnistías está en manos de la presidenta de la Asamblea Nacional. La Comisión de Garantías Constitucionales recomienda que se otorgue este recurso a 269 casos relacionados con delitos como secuestro, robo, terrorismo, sabotaje, rebelión y otros. Asambleístas de Pachacutic y miembros del movimiento indígena informaron sobre el informe que realizó la Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea Nacional. Defendieron el documento que se aprobó por unanimidad el viernes pasado, pero dicen que les deja una preocupación. Casos de defensoras y defensores de los derechos humanos, casos de defensoras y defensores de derechos de la naturaleza. Marlon Santi, como otros dirigentes indígenas y de la sociedad civil, hacen un llamado a la Asamblea para dar paso a estas solicitudes. Es el momento histórico que todas las bancadas se junten unánimemente para que en consenso de votos den amnistía a los luchadores sociales. Y es que la comisión recomienda que el Pleno les otorgue la amnistía a 273 casos. De esos, 4 están en proceso de prórroga, 3 por delito de secuestro y el indulto. En 4 bloques se separaron estos casos judicializados por ejercer el derecho a la resistencia y protesta social, defensores de los territorios comunitarios, administración de justicia indígena y defensores de la naturaleza. Allí se encuentran más de 20 delitos, en su mayoría relacionados a los hechos de octubre. Por ejemplo, están los procesados por el incendio de la Contraloría o por el secuestro de los periodistas. Todos estos casos de acusaciones de robos y secuestros son también generados en contextos políticos. Los delitos políticos son los que establece la normativa legal. No podemos irnos porque queremos, no podemos poner en un mismo saco todos los temas. Desde ese punto de vista hemos esgrimido el nuestro y hemos dicho que no corresponde. Me parece que está involucrado en uno de los casos de secuestro en los que para mí no cabe. Por eso el Pleno de la Asamblea tiene que despejar esta duda. No podemos dejar abiertas las puertas a estas personas. Tienen el derecho a manifestarse, pero no atentar contra la vida, no atentar con violaciones, con destrucciones. Si dentro del Pleno Legislativo consiguen los 91 votos, podrían gozar de una amnistía Paola Pavón, Jofre Poma, Leonidas Issa, Jaime Vargas, entre otros solicitantes. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social inicia la semana con 2 presidentes. Mientras los consejeros de minoría continúan en el interior del edificio, los de mayoría sesionarán por primera vez en horas de la tarde. En este momento nos contactamos con Daniela Valencia por su informe. Hola Daniela, ¿cómo estás? Cuéntanos cómo amaneció esta entidad. Buenas tardes, compañeras, amigos televidentes. Pues sí, con resguardo policial fue como amaneció el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social este lunes por la presencia de algunos representantes del Movimiento Nacional Campesino. A ellos en horas de la mañana se les impidió el ingreso a las instalaciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, pues ellos venían en respaldo a la presidencia de Hernán Ulloa, quien fue designado por la mayoría. Mientras tanto, aquí continúan los consejeros de minoría, quienes realizaron una rueda de prensa. Nosotros les hemos preparado un reportaje al respecto. Veamos. Fue la respuesta que dio el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social a la llegada de representantes del Movimiento Nacional Campesino que acudieron a este edificio en respaldo de la mayoría. Mientras los consejeros encabezados por Sofía Almeida daban una rueda de prensa desde el despacho de la presidencia, esta organización social reclamaba por la poca gestión de este organismo en los últimos 3 años. Hoy no nos han dejado entrar al Consejo, está tomado por funcionarios públicos, como que fuera su casa. Les pedimos que se hagan a un lado. Es importante saber perder y hacerse a un lado para que nuevos dirigentes, nuevo presidente, unas nuevas autoridades puedan hacer lo que ellos no han hecho por tanto tiempo. Y es que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social empieza esta semana trabajando nuevamente entre 2 bandos. El grupo de minoría reclama, por ejemplo, que ya no mantiene el control de las redes sociales, tampoco del sistema Kipux, aunque aún, según dicen, controlan las cuentas. Nosotros tenemos las claves de todo
excepto las claves de Twitter. La máxima autoridad administrativa es la responsable de las claves y es lo que se debe de respetar. E indican que les preocupa la pausa que se da a los concursos de selección de autoridades. Por ejemplo, el del Contralor General del Estado, que aseguran ya estaba en un 40% de avance. Se ha convocado a 400 veedores. Nosotros teníamos previsto entregarle al país un contralor en el mes de marzo. Con lo que está pasando, podría verse afectado. Mientras tanto, a las 3 de la tarde, los consejeros de mayoría sesionarán por primera vez con nuevas autoridades a la cabeza. En esta sesión se tiene previsto la remoción del secretario general y del prosecretario y la designación de funcionarios en reemplazo. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. Como ya lo veíamos, en horas de la tarde se realizará la primera sesión convocada por el presidente designado por mayoría, Hernán Ulloa. Aquí se tiene planificado que se designen algunas autoridades, pues se reemplazará al secretario que ya tenía este Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Mientras tanto, mañana hay una convocatoria a las 4 de la tarde realizada por los consejeros de minoría para retomar la sesión ordinaria número 3 y el día miércoles se realizará la sesión ordinaria número 6, esto a partir de la tarde también. Esto es lo que les podemos compartir al momento. Regresamos con ustedes a estudios que tienen más noticias. Una excelente tarde. También para ti, Daniela, muchísimas gracias por la información. 3 compañías, 2 en Quito y 1 en Guayaquil, vinculadas con Conto Patiño y Javier Macías, personajes cercanos al expresidente Lenín Moreno, fueron allanadas por Fiscalía en el marco de las primeras acciones dentro del caso INA Papers. Se investiga un presunto cohecho que salpicaría al exmandatario y su círculo familiar. Terminando la semana, Fiscalía ejecutó en simultáneo varios operativos en Quito y Guayaquil, con el fin de recabar información dentro del llamado caso INA Papers, donde se investiga un presunto cohecho. Luego de recibir información a través de asistencias penales internacionales solicitadas en 2019, los agentes fueron tras datos contables cuya existencia había sido negada a Fiscalía. Se incautaron documentos y equipos electrónicos. Las firmas intervenidas fueron Comercial Recorsa S.A., actualmente en disolución, presidida por Beatriz Erdodice y gerenciada por Conto Patiño; Novatex, compañía anónima, también presidida por Beatriz Erdodiza y también gerenciada por Conto Patiño. En ambas firmas consta como accionista la hija de ambos, María Auxiliadora Patiño Erdodiza, esposa de Javier Macías Carminiani, este último propietario de Ginepri S.A., Euromotors en Guayaquil, que según información de la Superintendencia de Compañías está gerenciada por Juan Carlos Carminiani, empresario y ex abogado de Pedro Delgado, que vía telefónica se ha desmarcado de las actividades empresariales de su primo, José Javier Macías Carminiani, y su esposa María Auxiliadora Patiño Erdodiza. Son 2 nombres cercanos al expresidente Lenín Moreno y su esposa. Los 4 aparecen en esta fotografía publicada en febrero de 2019 por el portal Periodismo de Investigación, donde se revelaba que el nexo entre los 4 y Conto Patiño, suegro de ambos, iba más allá de la amistad. En medio del caso INA Papers, en medio del contrato de Coca-Cola Sinclair. Adopta una condición en la que no estaba designado, porque él solo manejaba el proyecto de Manuel Espejo. Él negocia, destraba y desbloquea la negociación de la línea de crédito y la construcción del proyecto Coca-Cola Sinclair. Lo hace directamente y a través de su amigo personal, Conto Patiño Martínez. En su comparecencia ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, el exgerente de la empresa pública Coca-Cola Sinclair, Ítalo Centanaro, confirmaba el nexo, admitía el lobby que hubo tras el proyecto. Yo no veo nada malo que una persona haga seguimiento del contrato, ¿no? Es más, nunca me hablaron de la hija de Conto Patiño ni el yerno, y son los que estaban ahí. Lo más grave es que se monta todo un sistema offshore en Panamá y en Belice, y los recursos de INA Investment que provienen de Recorsa terminan en un juego, en un baratillo, donde se compran muebles, alfombras para la residencia de Lenín Moreno en Ginebra, Suiza. Se trata de un caso que salió a la luz pública en 2019, pero cuyos hechos se remontan al 2010, el caso INA Papers. En el centro, el expresidente Lenín Moreno, amigos y círculo familiar. Hoy, mientras se cumplen las primeras diligencias, todos fuera del país. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24.
24 horas. En breve tendremos comunicación en vivo con Joana Ramos, quien nos contará sobre un nuevo golpe al narcotráfico. También Belén Merizalde hablará de los procesos para pacificar las cárceles y el trabajo del SNAI. Vamos contigo, María Gracia. Así es, Liz. Empezamos. Cerca de 7 toneladas de droga decomisó la policía en el puerto de Guayaquil. El alcaloide tenía como destino Bélgica. El contacto a esta hora es con Joana Ramos, quien nos cuenta más detalles. Hola, Joana, muy buenas tardes. Adelante, por favor. ¿Qué tal, compañeras, amigos televidentes en casa? Muy buenas tardes. El golpe más duro al narcotráfico en lo que va del año. 7 toneladas de droga fueron decomisadas este fin de semana en el puerto de Guayaquil, en el operativo denominado San Valentín. El alcaloide estaba camuflado en cajas de banano que tenían como destino Bélgica. Escuchemos lo que dijeron las autoridades al respecto. Con el CAN Jesse. Hace esta inspección y el CAN procede a dar una indicación positiva para la sustancia sujeta a fiscalización, motivo por el cual se efectúa una inspección más minuciosa, logrando determinar en el interior la existencia de 7.028 bloques de clorhidrato de cocaína. Ahora se está investigando en qué parte de la conexión de la salida del camión desde la hacienda donde se producía el banano hasta su llegada al puerto fue contaminado, o si fue contaminado justamente en las bodegas del puerto de Guayaquil. 7 toneladas de cocaína valoradas en el mercado europeo, que era donde se iba a vender, en 12.000 millones de dólares. Sí, lo escucho muy bien, 12.000 millones de dólares. Pero hay también otro factor que la policía está investigando y es la posible relación que tendrían las 2 personas que fueron encontradas la madrugada de hoy colgadas de un puente peatonal en Durán con este decomiso de droga. Escuchemos. Una línea conductiva, todavía estamos tratando de verificar las diferentes hipótesis que se podrían dar, pero una de ellas, como les refiero, podría estar conectada con la incautación de droga. Solo en lo que va del año se han decomisado en total 25 toneladas de droga. La mayoría de estas toneladas han sido encontradas en los diferentes puertos del país, pero principalmente aquí, en Guayaquil. Con esta información me despido. Siguen ustedes con más noticias en estudio. Muy buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Joana. Muchísimas gracias. La criminalidad en Guayaquil y Durán ha alcanzado niveles impensados. Solo este lunes se han registrado 7 muertes violentas en estos cantones. Luisa María Heredia está en Durán con los detalles. Hola, Luisa, te escuchamos. ¿Qué tal, Liz? Amigos televidentes, muy buenas tardes. Contarles que fue justamente aquí, en esta parte de este puente peatonal que está ubicado en la avenida Nicolás Lapenti, que es la vía de ingreso al cantón de Durán, de salida también con destino a Guayaquil y San Borondón, donde se dio el macabro hallazgo del que hablaba también mi compañera Joana Ramos esta mañana. Esta es una arteria principal, zona de gran movimiento, como ustedes lo pueden también observar en sus pantallas a esta hora, las 13:25 minutos. Es una zona de mucho tránsito y no solo el movimiento es por la carga pesada vehicular, sino también por el comercio que se da en este entorno. Aquí fueron hallados hoy esos 2 cuerpos de los que hablábamos y la ola de criminalidad realmente está alcanzando niveles insospechados en la zona 8. Les hemos preparado un recuento. Veamos la siguiente nota. Ha sido un inicio de semana aterrador por el vecino cantón de Durán. Este lunes sus habitantes amanecieron conmocionados por el hallazgo de 2 cuerpos colgados en la avenida principal. Tuvimos la noticia más o menos a las 3:40 de la mañana. Las cámaras del ECU 911 visualizan 2 bultos sospechosos y comunican a las unidades policiales. Las unidades policiales se desplazan y pueden verificar que se encuentran 2 cuerpos colgados en el puente de ingreso al puente de Durán. Primera vez que se ve esto aquí en Ecuador. Demasiada violencia. La violencia está más fuerte cada día. Los cuerpos estaban atados de pies y manos y con la cabeza embalada, al más puro estilo de los cárteles mexicanos. Tenemos la identidad de una de las personas, no tiene antecedentes y todavía el otro sujeto se mantiene como no identificado. Tenemos indicios que estas 2 personas habrían sido secuestradas o desaparecidas desde el día 11 de febrero. Los familiares ponen la denuncia el día 13 de febrero y tenemos una línea conductiva que podrían conectar la captura precisamente de las 7 toneladas con este evento. Un par de horas después del hallazgo en el sector de la Primavera 2, en el mismo cantón, otros 2 hombres fueron acribillados. Sujetos que llegaron en una furgoneta con armas largas les dispararon. Y se escuchó una ráfaga del fusil y dos alimentadoras de la pistola. Eso fue lo que le descargaron. En el sitio se encontraron 30 indicios balísticos. Una de las víctimas tenía 15 años y residía
recibió 9 disparos. Pero eso no es todo. Este lunes en Guayaquil hubo 2 sicariatos más. En la 44 y El Oro, suburbio de la ciudad, 2 individuos también fueron asesinados. Y en la cooperativa Proletarios Sin Tierra del Guasmo Sur, sector donde hasta el fin de semana ya se contabilizaban 33 muertes violentas, un hombre fue baleado. Es decir, solo en lo que va de este 14 de febrero en la zona 8 que comprende a Guayaquil, San Borondón y Durán, se suman 7 asesinatos. Aquí matan 3, más allá matan 2. En un carro así con otra tricimoto mataron 3. Está bien duro aquí. En el fin de semana otras 12 muertes violentas se registraron. En una zanja cerca del Cerro Redondo, en el norte de Durán, un cuerpo decapitado apareció flotando. En Guayaquil, en el Guasmo Sur, un taxista recibió 10 disparos mientras conducía su auto. En la Santiaguito de Rol 2, afuera de una casa, otros 2 sujetos mataron. Y así en lo que va ya de este año, en la zona 8 que comprende Guayaquil, San Borondón y Durán, son 157 las muertes violentas que se contabilizan. Una cifra que no tiene precedentes, y lo que preocupa también es que esta clase de hechos se están empezando a ver con frecuencia en otros cantones aledaños, como el de Daule, que incluso es considerado parte del Gran Guayaquil. En la zona comercial, en la Aurora, plena luz del día, este fin de semana también hubo un sicariato más, y esto nos evidencia que la seguridad ciudadana está atravesando un momento muy difícil. Es lo que puedo comentarles a esta hora. Continúan en estudios. María Gracia, tienes más noticias. Buenas tardes. Muchísimas gracias, Luisa María. Buenas tardes. Y el director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad, Pablo Ramírez, habló por primera vez ante los medios tras 2 meses de su posesión. Explicó que se ejecutarán al menos 3 ejes para mejorar la situación carcelaria. Belén Marizalde estuvo en el conversatorio y nos cuenta los detalles. Hola Belén, buenas tardes. Adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes en estudio, amigos televidentes. Efectivamente, participamos en un conversatorio convocado por el director del SNAI, Pablo Ramírez. En rápidas declaraciones frente a cámaras, él señaló que su propósito será humanizar y dignificar las cárceles del país. Escuchemos. Precisamente con el objeto de realizar una resociología penitenciaria, para la cual debemos dignificar, humanizar y transformar el sistema penitenciario. La resocialización y reinserción. Trabajamos para transformar el Sistema Nacional de Rehabilitación Social a través de principios de dignificación y humanización. También señaló que se buscará reducir el hacinamiento en los centros de rehabilitación social, en donde al momento existe un 15% de sobrepoblación penitenciaria. Para ello indicó que en el lapso de 1 año se buscará acelerar los trámites de beneficios penitenciarios para algunos privados de libertad, así como también la repatriación de al menos 1.200 extranjeros, empezando por colombianos. Escuchemos las declaraciones al respecto y también lo que señaló sobre la capacitación de guías penitenciarios. Con el apoyo de la cooperación internacional pondremos en marcha la primera escuela penitenciaria durante el año 22-23. Para ello estamos trabajando con diferentes instituciones internacionales, estamos trabajando con el Pacto de la Unión Europea, también con el IMPEC de Colombia y también con el Servicio Penitenciario de El Salvador. Obviamente se irán sumando algunos países como son Chile, Italia, Francia, Portugal, y de esta manera contribuir a que los agentes penitenciarios y todas las personas que tienen que ver con el sistema tengamos esta profesionalización. En abril se inicia el proceso de selección de 1.400 agentes penitenciarios para que puedan sumarse a los 1.600 que están en este momento. Y aunque esta es la primera vez que Ramírez habla frente a los medios después del 8 de diciembre, cuando fue posesionado, hoy no se refirió a cuál es la situación actual de las cárceles del país. Tampoco mencionó si el Estado ya tiene control sobre los privados de libertad, que ese es justamente uno de los temas que mayor genera preocupación e inquietud. Esa es la información que nosotros tenemos a esta hora. Regresamos a estudios que tienen más noticias. Que tengan una buena tarde y un buen inicio de semana. Igualmente para ti, Belén, muchísimas gracias. Más de 1.000 policías y militares participaron ayer en un operativo antiminero en Yutsupino, parroquia Puerto Napo, en la provincia del mismo nombre, donde se registraron enfrentamientos entre la fuerza pública y mineros. Así quedaron rotas algunas parabrisas laterales de este bus de las Fuerzas Armadas que llegó con personal uniformado al sector de Yutsupino, encabezado por autoridades locales y nacionales, tras denuncia del daño ambiental ocasionado producto de la acción minera en el sector y que tras varias horas de intervención lograron el control y el desalojo de todos quienes a diario se apostaban a trabajar en el sitio.
primer objetivo está cumplido. Usted ve que el río, o sea, usted puede ver, está completamente sin ningún elemento humano ni material que esté alterando al medio ambiente. En el operativo, que contó con la presencia de 1 millar de uniformados entre policías y militares más autoridades, se inmovilizaron unas 100 retroexcavadoras, 80 clasificadoras tipo C, según reporte de las autoridades. Además, unos 8.000 galones de combustible se habrían incautado. Según información de las autoridades, se había filtrado información previa, por lo que gran parte de la maquinaria ya se encontraba afuera del lugar de trabajo, lo que no permitió lograr mayor decomiso. No obstante, la acción fue controlada por parte de las autoridades y al momento la zona se encuentra militarizada. Si hay un vehículo que está afectado, tiene alguna rotura en los parabrisas, pero fue controlado en forma inmediata. Las reacciones ante lo actuado por las autoridades no se hicieron esperar del lado de los mineros. Hubo reclamos ante el fuerte operativo en la zona. No se sabe qué se va a hacer con esa máquina y, o sea, algunas máquinas, tengo algunos compañeros también que así mismo han sido alquilados. No somos mineros, sino que por uno salir adelante se ha hecho eso, a $30 la hora que se le alquilaba. ¿Por qué el gobierno no nos apoya? Eso que le va a dar la concesión a ocho de repente empresarios que se hagan más ricos y que no son de acá, de nuestro país, y que de repente vienen de Canadá y de China. Se calculan que unas 30 hectáreas de isla estarían afectadas solo en el sector de Yutsupino. La zona permanece vigilada y monitoreada por la fuerza pública a fin de terminar con esta ilícita actividad. Lo que se viene a continuación serán acciones legales, según informó la ministra de Gobierno. Desde el sector de Yutsupino, provincia de Napo, con imágenes de Sebastián Cruz, Roberto Verdesoto, 24 horas. Estamos de regreso con más información. A casi 2 años de haber estallado el escándalo por las fallidas inversiones del Seguro Social de la Policía, hay una inmensa lista de procesados, aunque apenas 4 de ellos están detenidos y otros tantos con medidas sustitutivas. Más de $900 millones del aporte de más de 50,000 policías a su seguro social. Del dinero que se entregó a manera de inversiones, cerca de $700 millones a un solo supuesto inversionista que se sabe vive en México y está prófugo. Jorge El Mago Cherres logró reclutar a los directivos del ISPOL y a las instituciones encargadas de la custodia de valores, y con ello ha intentado que se pierda el rastro de los recursos de la institución. En el caso que estalló hace casi 2 años, se ha detenido a 4 involucrados. En el caso que estalló hace casi 2 años, hay decenas de procesados, pero hasta ahora solo 4 detenidos. El primero y quizá quien recibió más dinero por sobornos es Luis Álvarez Villamar, exgerente de DC Vale, autor confeso, fue detenido en Estados Unidos, aceptó la conspiración para el lavado de dinero, recibió $3.2 millones en sobornos por parte de Jorge Cherres. Como exgerente de DC Vale, autorizó la subcontratación a otra empresa de Cherres para la custodia de los valores, pero en Panamá. Evitó así el control de los recursos y pagó $250,000 de fianza para salir libre bajo condición en Estados Unidos. Otro que fue pieza clave en esta trama es John Luzuriaga, exdirector de riesgos del ISPOL, autor confeso, fue detenido en Estados Unidos, aceptó la conspiración para el lavado de dinero, recibió $1.4 millones en sobornos por parte de Jorge Cherres. A través de su cargo aprobó contratos de operación para el ISPOL y así evitó los filtros internos de la institución. Y en el mismo camino de las investigaciones, hace pocos días se reportó la detención de 2 empresarios, de Delcorp y Ecoagran, empresas que simularon la emisión de facturas. Se trata de Gad Goldstein, expresidente de Ecoagran, y Ernesto Huerta, exgerente de Delcorp, detenidos en Estados Unidos, procesados por falsedad de información. Fueron quienes alteraron los estados financieros de las 2 empresas, pues Ecoagran y Delcorp negociaron papeles sin respaldo económico. No se ha logrado aún detectar el destino de todas las inversiones a través de las cuales Jorge Cherres y su grupo diluyeron los recursos del ISPOL. Fausto Yepes, 24 horas. Emprendedores de la Gasca y la comuna recibirán varios créditos para recuperar sus negocios. El municipio, mientras tanto, realiza un plan de rehabilitación de la zona.
2 semanas han pasado de la tragedia por el aluvión en el sector de la comuna. 2 semanas en las cuales las autoridades continúan evaluando los daños para tratar de ayudar a decenas de familias que perdieron todo. Las donaciones para ellas afortunadamente no han faltado. Este lunes un reconocido supermercado del país entregó 1.500 kits de alimentos de higiene. Se activaron estos puntos para que los clientes que hacen sus compras puedan entregar un donativo a voluntad, ¿no es cierto? Y lógicamente pues desde hoy ya empezar a entregar a cada uno de los damnificados en función de los listados que tenemos. A las cientos de empresas privadas que han contribuido para ayudar a los damnificados, se suma también la Alianza para el Emprendimiento e Innovación, que entregará varios créditos a los emprendedores de la zona que perdieron sus empleos. Estamos construyendo un fondo de $400.000 para ayudar a 135 emprendedores de la zona, la comuna y la Gasca. El objetivo es levantar rápidamente a esta zona. Por ello, también las autoridades dotarán de herramientas e insumos a los comerciantes golpeados. Y con ellos tenemos ya un plan, el cual empieza esta semana a lo que es la entrega de herramientas de trabajo inmediata. Muchos de ellos hemos tenido un pedido de financiamiento, los cuales también estamos gestionando con la banca privada. Los afectados de su parte agradecen por las donaciones, pero sostienen que hay otros problemas más graves que dejó el aluvión, como niños huérfanos y personas que aún continúan en los hospitales, recuperándose de los golpes. Que están heridos y justamente eso necesitaría que haya una colaboración, porque esta persona que estoy diciendo, Cristian Cumají, necesita lo más urgente una ayuda, una silla de ruedas o que le ayude para poder circularse la ambulancia. Por otra parte, la empresa de movilidad y obras públicas trabaja en un plan de rehabilitación de la zona. Esta semana empezaron a colocar los semáforos y las señaléticas que fueron arrastradas, además de reestructurar las veredas y parques que quedaron destruidos. En Quito, Paul Coello, 24 horas. La Fiscalía abrió una investigación por presunto acoso sexual a periodistas deportivas en una radio de Guayaquil. El Consejo de Comunicación llevará el caso a la Defensoría. Para muchos un secreto a voces que hace pocos días tomó rostro. Lo peor de todo fue lo que vivieron las mujeres. Y que ahora se analizará en la Fiscalía. Fue la ex periodista deportiva María Soledad Reyes quien lo hizo público. Porque a mí chicas me vinieron a denunciar que les pidieron favores sexuales a cambio de poder trabajar en esa radio. Y tras esto, la Fiscalía abrió una investigación de oficio por presunto acoso sexual a periodistas deportivas. Los hechos habrían ocurrido en una emisora en Guayaquil, informó la entidad en Twitter. Al exponer que se investigarán presuntos favores sexuales a cambio de laborar en esta radio. Pedimos una entrevista con Mario Canesa, director del medio de comunicación señalado. Él nos aseguró que está conversando con su abogado antes de emitir alguna declaración. Y si bien este hecho apenas está en investigación, lo cierto es que el acoso hacia las mujeres es muy recurrente en estos espacios deportivos. Para estar tan buena. Vea eso. Hay muchos ejemplos. A tu novio no le gusta que venga sin sostén. La presidenta del Consejo de Comunicación reconoce que como estos espacios son digitales, ellos no pueden monitorearlos. Vamos a aprobar un reglamento donde esta clase de contenidos puedan ser canalizados por el Consejo para trasladar de forma oficial a la Defensoría del Pueblo. Pero va a exhortar a la Defensoría del Pueblo para que emita una sanción, que generalmente viene acompañada por una orden de capacitación al medio de comunicación, que como vemos, pues simplemente no funciona. Ha habido ya un historial muy largo en el que las mujeres hemos tenido como mecanismo de defensa ante este tipo de ataques en manada, hemos tenido que modular nuestras actitudes, que incluso reírles las gracias a nuestros acosadores, que siempre están en una relación de poder con nosotras, profesores de secundario, de la universidad, colegas del trabajo, jefes. La diferencia, dicen los grupos de mujeres, es que el acoso nunca más vendrá acompañado de silencio. Dayana Monroy, 24 horas. A pesar de que la Basílica del Voto Nacional se empezó a construir a finales del siglo XIX, todavía no está terminada. A este icónico templo religioso de Quito le hacen falta algunos detalles decorativos y sobre todo le falta un órgano tubular, por lo que la Orden de los Padres Oblatos quiere reunir recursos para instalarlo. La leyenda urbana dice que cuando se termine de construir la Basílica del Voto Nacional, se va a acabar el mundo. Bueno, ese día es aún lejano,
porque aunque no parezca, a este icónico templo de la capital le faltan muchas cosas todavía. Faltan, por ejemplo, algunas esculturas ornamentales en sus exteriores y un pedazo de barandilla en un balcón. Falta hacer un poco de mantenimiento en las gárgolas, renovar su sistema de sonido y restaurar algunos vitrales y torres. La Basílica del Voto Nacional, la basílica dedicada al Sagrado Corazón de Jesús, hace parte de esos monumentos a nivel mundial que no se acaban de construir. Entonces la basílica no está concluida. Eso no quiere decir que la basílica haya dejado de prestar sus servicios. Al contrario, visitarla es toda una experiencia. Pero para la Orden de los Padres Oblatos, quienes están a cargo de esta iglesia, hay algo que hace falta y que quisieran tenerlo ya. Falta sobre todo el órgano que estaba planificado desde sus inicios y que hace parte constitutivo del proyecto. Toda iglesia de esta magnitud tiene su órgano tubular, que es el complemento tanto arquitectónico y también litúrgico, digamos, de cada iglesia, de cada basílica o de cada catedral. Aunque las notas de este fiel teclado Yamaha llenan los recovecos de esta gran bóveda neogótica, no se compara con el sonido de un órgano tubular. Por eso, los Padres Oblatos se han puesto en contacto con fabricantes europeos y ya han recibido algunas interesantes propuestas. La característica que podemos resaltar obviamente es el diseño, que iría en este estilo neogótico, ¿no? Neogótico que tiene la Basílica del Voto Nacional. Y la idea es que este instrumento esté instalado para poder recibir a cientos de religiosos en el año 2024. Nosotros estamos en proximidad a celebrar el Congreso Eucarístico Internacional, donde la Basílica será como el epicentro de esta manifestación espiritual y religiosa a nivel mundial. Aunque todavía es un valor estimado, se cree que la fabricación, traslado e instalación de este instrumento musical podría bordear el $1.000.000, cifra que está por los cielos para los Padres Oblatos. Pero justamente quieren recibir ayuda desde el cielo y el suelo para poder financiar este sueño tubular. Con limosnas. La basílica se construyó a lo largo de estos años con iniciativas que hacían los Padres Oblatos y apelando a la generosidad de la gente. Con ayuda de la gente, con ayuda de la empresa privada, incluso está de la banca. O sea, la idea es aportar, porque no es, digamos, algo que va a quedar aquí solo como de adorno, ¿no? Sino también es empezar un proyecto tanto de cultura y también cultura religiosa musical. La Basílica del Voto Nacional es parte del patrimonio cultural de Quito. Uno de sus mayores ingresos es la visita de turistas que pueden recorrer los techos de esta mole de piedra y concreto. Dicen que cuando se termine de construir, se acabará el mundo. Si es así, qué mejor que presenciar el fin acompañados de la música de ese órgano tubular. Tomás Chufardi, 24 horas.